¿Qué tal? Buenos días. Pues es un placer volvernos a encontrar con vosotros una vez más. La verdad es que sabéis que COFAS hace una serie de conferencias, generalmente con temas relativos a riesgo país. Este año ya hemos hecho 5 y la verdad es que, bueno, como esto mejora siempre con el tiempo, pues una de las cosas que tenemos hoy, la suerte, vamos a hacer un monográfico principalmente sobre el tema de la economía norteamericana y el futuro de la principal economía del mundo y cualquier tema que pueda afectar también a España. Y es importante que para ello contamos pues, con una ponente de lujo, que es Gail Allard, que creo que muchos conoceréis por sus publicaciones como profesora del Instituto de Empresa. Un tema que es importante, Gail, pues es californiana y, bueno, pues una de las cosas en su experiencia profesional, la verdad también se incluye pues, economista de JP Morgan en España, investigadora del Economist Intelligence Unit desde 1990 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, insisto que bueno, lo que vamos a hacer es, como siempre, durante los próximos 45 minutos, hablar con ella de Estados Unidos y luego daremos paso a que cualquiera de los asistentes pregunte lo que quiera. Pues buenos días, Gail. Buenos días, Miquel. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad es que tuvimos en el 2020 un año pues complicado, ¿no? Muy complicado a nivel mundial con la cuestión de la pandemia y la verdad es que uno de los países que más ha sorprendido por el cambio tan drástico que ha tenido a nivel de vacunación en lo que vamos del año 2021 ha sido Estados Unidos. Con datos del 3 de junio, Estados Unidos tiene el 50% de la población por lo menos con una vacuna y tiene el 40% de la población enteramente vacunado, ¿no? Que para 330 millones de personas más o menos no está nada mal. ¿Cómo ves? O sea, el punto de partida, empezamos el año con, bueno, desde noviembre con una nueva administración en Estados Unidos, las imágenes del 6 de enero en Estados Unidos que fueron un poco chocantes, yo creo que para todo el mundo, seguro que para los ciudadanos, pero ¿cómo ves la situación global en Estados Unidos ahora mismo, sobre todo apalancada en la rapidez enorme de vacunación que está llevando el país? Bueno, yo creo que hay varios temas allí, Miquel. Empezando con cuando estudiábamos cómo respondían los distintos países a la pandemia y nos preguntábamos cuál es la estrategia de éxito. Y estoy oyendo un eco. ¿Debería apagar algo? Esto es mío. No, te vemos bien, ¿eh? Vale. Pues que nos preguntamos cuál es la estrategia más adecuada, ¿no? Para controlar la pandemia, a la vez recuperar la economía. Y yo creo que la experiencia de Estados Unidos demuestra que lo más importante es recuperar la confianza, ¿no? Que es lo que ha hecho Biden. Ha dicho, bueno, vamos a vacunar a todo el mundo. El 4 de julio, que es un día muy señalado para nosotros, el país estará abierto y el 70 y pico % de la población vacunada. Están dando incluso incentivos a la gente para que se vacune. Te pueden dar un bono del tesoro, te pueden dar, bueno, cupones para comer en un restaurante. O sea, están intentando incentivar a la gente, a los que no han ido enseguida a vacunarse, para que se llegue a ese nivel de confianza, porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos ha subido el ahorro personal en varios puntos porcentuales del PIB durante la pandemia. Y una vez que se sienten confiados, pues empiezan a gastar. Eso que los americanos, si hay algo que hacemos bien, es gastar. Entonces, pues eso va a dar otro impulso al consumo. Pero también hay que combinar esto, hay que añadir a esto pues los estímulos fiscales que han sido sin precedentes. Tenemos varios trillones ya, vamos a llegar a 6, y Biden todavía tiene planes para ese plan de infraestructura, que vamos a ver si pasa el Senado, y el plan de ayuda a las familias, que son cada uno 2 trillones americanos más. Entonces, pues es un estímulo quizá probablemente excesivo, ¿no? Y además el estímulo monetario. Entonces, ¿cómo no se iba a recuperar la economía? Es que en todas las frentes hay estímulo fuerte. Pero hay que decir a la vez que no todos son buenas noticias, porque la preocupación de muchos es que de no controlarse el déficit fiscal, que nadie habla del tema ya, ni demócratas ni republicanos, de no controlarse el déficit fiscal
y de no controlar la inflación, que vamos a ver el dato del IPC hoy, algunos dicen que va a ser quizá el 4,7, que sabemos que muchos son efectos temporales, pero bueno, que no hemos visto una cifra así en décadas. De no controlarse eso, pues se podría perder confianza en la gestión americana y eso podría influir en el dólar, en la confianza en los bonos americanos. Entonces, hay un lado oscuro a todo esto, Miquel. Bueno, perfecto. Si te parece, una cosa, porque, bueno, a pesar, insisto, es interesante esta semana teniendo la visita del 46 presidente de Estados Unidos, que viene a Europa, ¿no? Joe Biden, es un tema importante, lo comentabas ahora, al final, en lo que es la Casa de los Representantes, tiene 222 asientos, los demócratas de 435, pero en el Senado tiene solamente, bueno, 50 solamente, tiene la mitad, ¿no? 50 de 100. Desde el punto de vista de la persona, quiero decir, siendo el presidente de Estados Unidos, pero quiero decir, la gente le conocía como vicepresidente de la era Obama. La verdad es que Joe Biden fue candidato presidencial ya en los años 80 y una de las cosas, bueno, que ha estado 36 años en el Senado, quiero decir, es una persona, ahora mismo la persona de edad más avanzada en ser presidente de Estados Unidos. Y una de las cosas, bueno, pues el segundo presidente católico, quiero decir, de las características, siendo un demócrata con una trayectoria tan larga, ¿hay algo que te gustaría destacar de él como figura, insisto, y como persona que lleva en el mundo político norteamericano toda la vida? En Europa se le descubrió como vicepresidente Obama, pero es que lleva toda la vida en Estados Unidos. Es que más experiencia imposible, creo, ¿no, Miquel? Y yo creo que la sorpresa al principio, bueno, claro, Trump era como era, pero él le llamaba a Biden Sleepy Joe en la campaña, el Joe dormido, ¿no? Y un poco la impresión que quizá teníamos todos era que Biden no tenía la energía, el empuje necesario para llevar a cabo todos los cambios que necesita Estados Unidos, porque estamos viendo décadas ahora de incrementos en la desigualdad. Y yo personalmente, estamos viendo la América Latina ahora también, yo personalmente creo que la desigualdad y sobre todo el incremento en la desigualdad puede ser un factor muy desestabilizador en los países. Yo achaco la subida de la polarización y el populismo en Estados Unidos en gran parte a eso, al encogimiento de la clase media y al estancamiento de los salarios de las clases más bajas e incluso las medias. Entonces, pues son problemas importantes y yo creo que no se creía que Biden podía ser el presidente que lideraba en estos temas y nos hemos llevado una sorpresa porque a pesar de tener que son 78 años es imparable. Sí, Vamos, sí. las fuentes, no para. Entonces, bueno, yo creo que nunca hemos visto desde los años de Roosevelt, ¿no? Que hacía mucha falta con la depresión, nunca hemos visto este nivel de energía, de órdenes ejecutivos, de nuevas borradores de ley presentados, de programas propuestos al Congreso, le pueden bloquear. Es posible que le bloqueen, porque como tú muy bien has dicho, Miquel, en el Senado hay una división perfecta, 50-50, aunque la vicepresidenta, en casos de empate, la vicepresidenta vota. Entonces, podrían ganar siempre los demócratas si la división fuera por líneas de partido. Sin embargo, es una cosa que yo no entiendo del todo. Hay una tradición americana que no está en la Constitución y ni sé cómo se traduce al español. Es el filibuster en el Senado. Sí, que quiere decir que para aprobar algunas leyes tienes que tener el 60% o un poco más de voto, porque si no retrasan el voto. Antiguamente era que se ponían ahí y empezaban a dar discursos, uno detrás de otro, y duraban horas. Pues ahora simplemente dicen, pues no lo aprobamos, y ya está. Entonces Biden tiene el poder de poder eliminar eso. Y no entendemos por qué no lo hace. Igual él está convencido de que en el futuro le puede venir bien a los demócratas, no tengo idea, pero si él eliminara esto, que habría una resistencia republicana,
entonces podrían aprobarse todas sus propuestas de ley, porque tiene 51 votos garantizados en el Senado. Eso no sabemos, yo no sé por qué no progresa más en esa frente, pero lo que está claro es que Estados Unidos está en un momento histórico cuando puede peligrar nuestra estabilidad democrática, y yo creo que es importante para todo el mundo. Y creo que uno de los motivos por los cuales Biden ha ido tan deprisa es porque los demócratas han estudiado lo que ocurrió con Obama, que llegó en medio de la gran crisis financiera, la recesión que le siguió, y fue más cauto. No quería incrementar demasiado el déficit fiscal, la deuda pública. Entonces fue un poco cauto, y si miramos el output gap, la diferencia en Estados Unidos entre lo que podía haber producido y el tiempo que tarda en recuperarse, pues fue largo. No tan largo como en Europa, pero fue largo. Entonces yo creo que esta vez han dicho, mira, tenemos 2 años, las elecciones al Congreso, la Cámara se renueva cada 2 años, vamos a darle todo lo que podemos a la economía, a ver si esto gana apoyo para los demócratas y ganamos, incrementamos el margen en las próximas elecciones. Yo creo que también es una motivación. No, desde luego que es sorprendente, es algo que acá se has explicado perfectamente, que no sé si todo el mundo es consciente, es la cantidad de leyes, o sea, la actividad que está teniendo precisamente Biden desde que juró el cargo, que es impresionante. Bueno, sobre todo por, como decías, lo de Sleepy, al final, bueno, pues todo lo que se le ha hablado de la candidatura, y luego porque es una persona de cierta edad. Antes de avanzar propiamente en la economía norteamericana, y pensando que si Biden llega a cumplir el mandato, acabará con 82 años, sobre lo que es la vicepresidenta Kamala Harris, cualquier introducción, estoy seguro que la gente le conoce, las que nos escuchan, pero ¿cuál es tu opinión o la visión a nivel de la vicepresidenta, que me imagino que tiene un rol o va a tener muy importante en este mandato? Sí, puede ser, claro, porque como tú dices, Miquel, 82 años son muchos años, ¿no? Para Biden. Pero bueno, yo ahí tengo algún temor, porque Kamala Harris sin duda es una persona muy competente. Su carrera en California fue brillante. Además abarcaba temas que eran importantes para la derecha y temas que eran importantes para la izquierda. Es una persona muy inteligente, muy decidida. Sin embargo, es negra e india, ¿no? Y al ser mujer, hay un grupo muy importante del país que se va a resistir a todo lo que haga ella. Mira lo que se hizo con Obama. O sea, con Obama era lo que proponía Obama, lo paraban los republicanos, porque era negro, ¿no? Entonces, quizá ella encuentre mucha resistencia. A mí me daría miedo que accediera a ella, porque yo creo que la resistencia desde los ultraconservadores sería importante. Antes de pasar precisamente a la parte económica, una cosa que en COFAS siempre hacemos es analizar el riesgo país, y la verdad es que una de las cosas, bueno, todavía que estamos con las últimas noticias de las elecciones de Perú, pero simplemente es lo que se está repitiendo en algunos países, que el 50% voten a un candidato y el 50% a otro, ¿no? Esto de que Biden llegó a un país dividido, quiero decir, al final lo que está reactivando la economía, que creo que es lo primero que le preocupa a la gente, ¿no? Pero ¿crees que puede haber más sintonía, más unión que lo que estábamos viendo, pues, a principios de enero, ¿no? En Estados Unidos? Perdona, ¿cómo ves el tema a nivel de un país dividido? Sí. Sí, uno de los problemas importantes, como dijimos antes, de Estados Unidos es el encogimiento de la clase media, que ahora es más pequeña la clase media americana que ningún país europeo. España, la verdad es que tiene una clase media bastante reducida también, y cayéndose, que es preocupante, ¿no? Pero en algunos países del norte o en Francia tienen una clase media pues con mucha fuerza, ¿no? Entonces, Biden menciona a menudo que quiere rescatar, que quiere fortalecer la clase media. Yo creo que es muy consciente de este tema, porque tú conocerás, Miquel, Gabriel Zucman es un economista francés que está en UC Berkeley, en California, que trata mucho los temas de evasión de impuestos. Y él dijo en una conferencia una vez en el IE, dice, mira, es evidente que cuando desaparece el centro económico,
va a desaparecer el centro político. Y creo que eso para mí me ayuda a entender más que otra cosa la polarización que estamos presenciando en muchos países, porque en Estados Unidos sí que el centro económico está desapareciendo. Es un país muy distinto que cuando yo era pequeña. Entonces, muchas de las iniciativas de Biden van dirigidas a rescatar esa clase media. Por ejemplo, el apoyo a las familias. En el plan de rescate, en su programa de estímulo, introdujo una ayuda por niño a las familias, que en Estados Unidos nunca hemos tenido, en Europa sí. Y él quiere hacer esto permanente, no quiere que sea simplemente parte del plan de rescate. Eso ayudaría a muchas familias, porque sin apoyo está cayendo ahora la tasa de natalidad americana. Todavía sigue alta comparada con la media europea, pero está cayendo a niveles que nosotros nunca hemos visto. Y creo que este tipo de apoyo podría ayudar. También hay en el plan de infraestructuras, hay apoyo para las guarderías, porque es un coste muy alto para las familias. Eso ayudaría a que la mujer trabajara, porque vemos la población activa femenina en decrecimiento, ¿no? Luego también introduce un plan para hacer los 2 primeros años de universidad gratis. Tenemos una institución que seguro que tú conoces, Miquel, en Estados Unidos, que es el Junior College, que están en muchos pueblos, no están en solo las ciudades importantes, están en muchos centros, hasta rurales, y ellos daban los primeros 2 años de universidad y luego podías tú transferir esos créditos y terminar en una universidad con más renombre. Eso ahorraba mucho dinero a las familias porque podían seguir viviendo en casa y además la matrícula era bastante baja si tú eras residente en el estado. Pues él propone que esto vaya a cero, la matrícula, a cero. Con lo cual todo el mundo podría aspirar a los primeros 2 años de universidad, que sería un gran cambio. Entonces, él es muy consciente del drama de la clase media y muchas iniciativas creo que son muy buenas y van dirigidos a este problema. Hay un tema que se debate mucho en Europa y también en España, es al final todas estas medidas para salir de la situación del coronavirus es debido a políticas fiscales totalmente expansivas y mucho gasto público, ¿no? Uno de los temas que sucede ahora mismo, como decías, en Estados Unidos el principal driver de la economía siempre es el consumo, ¿no? Al final que el consumo se reactive, lo cual es bueno, pues el tema de la vacunación y la confianza, pero toda esta deuda, es decir, esta bolsa de deuda que comentabas, que no se habla, yo creo que hay una gran sensibilidad ahora mismo sobre quién va a pagar esta deuda en España, en Europa, en Estados Unidos. ¿Cómo ven en Estados Unidos o cuál es tu percepción sobre quién va a pagar todo esto? O si es necesario esperar a que primero se reactive económico y que ya no nos acordemos nada más del COVID. ¿Podemos dejar de pensar en la deuda en 3 años? Pues como sabemos, el momento para bajar deuda es cuando te recuperas, ¿no? Entonces España tiene un ratito todavía, pero Estados Unidos está ya allí, que se espera un crecimiento muy alto para este año y el año que viene. Entonces, las medidas también que propone Biden, porque el programa es equilibrado hasta cierto punto, ¿no? Propone una subida de impuestos. Si miras lo que era el impuesto marginal sobre la renta, el marginal más alto en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente no se da cuenta que estamos cerca del 90%. Era muy alto. Y se empezó a bajar, se bajó muchísimo en la era de Reagan, bajó, yo creo que llegó al 25%, que para las rentas más altas es irrisorio, ¿no? Y Biden propone volver a subir esto al 39,5, una cosa así. Luego, claro, están sus iniciativas en el área del impuesto de sociedades, que sabéis todos que se llegó a un acuerdo histórico para tener un impuesto mínimo de sociedades global. Biden quería un 21%, creo que hubiera sido mejor. Se ha llegado a un acuerdo sobre el 15%. Eso exigirá que algunos países europeos incluso suban el impuesto de sociedades. Irlanda, por ejemplo. Lo que no veo positivo, esto es un paréntesis,
es que para países emergentes que cuentan más con estos ingresos del impuesto de sociedades, eso se convierte en el impuesto efectivo, porque ¿cómo van a subir ellos más allá? Pero bueno, Estados Unidos piensa subirlo más. Estados Unidos piensa subirlo después de los recortes de Trump. Luego van a un impuesto mínimo de sociedades, porque hay muchos que consiguen pagar 6, 5%, entonces van a un mínimo en Estados Unidos del 15%. Si tus abogados han encontrado la manera de que pagues menos, pues lo siento, el mínimo va a ser 15%. Estas iniciativas están ya en el proyecto de ley que Biden está negociando con el Congreso, pero los republicanos dicen que no a cualquier subida de impuestos. Si se aprobara el paquete entero, algunos analistas dicen que no, otros dicen que sí. Esto podría pagar todo el paquete de ayudas a la familia o el paquete de infraestructura, uno de los dos, ¿no? Pero ahora falta más. Y allí yo veo el candidato, para mí el candidato obvio, evidente, sería el impuesto sobre el carbono, el impuesto sobre emisiones. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, de Economía, es un súper experto en el tema. Entonces, pues es su momento. Deberíamos introducirlo de una manera que favoreciera también a las clases más bajas, devolviéndoles el dinero pagado a ellos. Pero bueno, eso no está ni en un proyecto de ley todavía. De todas Va a haber formas, mucha resistencia. No, que un tema que es bastante importante es que parece que bueno, pues lógicamente el aumento del gasto público tiene que conllevar, por otra parte, una subida de impuestos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no sé cómo lo ves, me parece que en Europa, o sea, tiene mejor compra en muchos países el hecho de que quien más tiene más pague que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como mucha más reticencia a estas subidas de impuestos, ¿no? Dos temas que me parecen interesantes. Uno es el que citabas cuando dice el G7 o habla en el G7, ahora llevarlo al G20, ¿no? De este impuesto mínimo para las multinacionales. Los paraísos fiscales existen, no los hemos descubierto. O sea, no tenemos uniformidad fiscal en España, no tenemos en los 27 de la Unión Europea y se va a lograr tener una uniformidad fiscal a nivel del G20. ¿Te parece que es factible más o menos? Creo que va a tardar. Hay muchas negociaciones que tienen que llevarse a cabo. Por ejemplo, todas las, ¿cómo lo llamáis vosotros? Las deducciones, las exenciones que pueden bajar el tipo efectivo. Entonces, pues hay mucho camino que recorrer. Luego está el tema del Digital Service Tax, el impuesto sobre servicios digitales, que, claro, Estados Unidos impuso aranceles a 6 países, entre ellos España. Eso es, pero luego, o sea, los impuso y luego dijo, bueno, damos no serán efectivos 6 meses, hasta dentro de 6, sí. Igual Estados Unidos piensa usar esto como arma para empujar y conseguir lo que quiere en el impuesto de sociedades global, no lo sé. Pero sí, esto es un inicio nada más, hay que andar mucho más y va a haber, claro, en las negociaciones, Europa pensaba yo que iban a estar entusiasmados con esta iniciativa y no lo están. Quizá también ellos quieren usarlo como, no sé, parte de su plataforma de negociación en el impuesto sobre servicios digitales. Pero por lo menos se están abriendo temas y se están dando un camino que no se había podido andar antes. Y yo estoy encantada, porque aunque esto no lo haga todo, hemos abierto el debate, hemos dado el primer paso y quizá podremos llegar a un mundo en el que todo el mundo pague por lo menos lo mismo. O sea, no digo que los ricos y las corporaciones paguen mucho más, porque yo creo que a eso no llegamos, pero por lo menos que no puedan evadir los impuestos por completo y que no haya esa competencia entre países, que es muy costoso para un país normal como España, por ejemplo. Yo comparto contigo que, por ejemplo, el primer año de la administración de Trump, cuando bajó precisamente el impuesto a sociedades, una de las cosas que sucedía, no sé, es la cantidad de empresas norteamericanas del mundo asegurador que tenían su sede social en el Reino Unido y la tenían exclusivamente por impuestos. O sea, es un tema
que es que esto es un campeonato de a ver quién baja más, ¿no? Antes hablábamos de Irlanda, pero, insisto, y luego hablamos de paraísos fiscales, ¿no? Entonces, que nos pongamos, estoy completamente de acuerdo contigo, que es interesantísimo que se abra el debate, pero la verdad que haya una tasa única a nivel global, pues sería importante. Cuando hablabas del tema de hidrocarburos, me estaba acordando que sería una gran idea, pero yo creo que muchas de las iniciativas de Kioto, etcétera, pues no fueron más adelante, precisamente porque países muy importantes como China, pues al final no lo ratificaron, ¿no? El hecho de que si tú pones unas imposiciones en unos países y en otros no, pues al final las empresas se pueden deslocalizar. Claro. Y en ese sentido, no estamos hablando de Europa, pero la iniciativa europea del arancel sobre carbono es muy interesante. Yo no sé si es factible, pero hacia ese tipo de cosas tenemos que ir. Sí, sí. Hay un tema que has citado rápido que me parece muy interesante por el público que solemos tener, es al final las tarifas que quería imponer Biden, como bien hemos apuntado, que Austria, India, Italia, España, Turquía y Reino Unido, que la ha suspendido durante 6 meses. Pero no sé qué te parece, es un buen ejemplo de la economía global. O sea, aquí la gente dice, vamos a poner un impuesto, la tasa Google, o como le queremos llamar, y Estados Unidos dice, bueno, pues yo pongo impuestos a tus productos, ¿no? Es un poco difícil tomar estas medidas sin que el país afectado nos responda. Sí, sí. Y yo creo que Biden, no sé, igual se ha visto un poco obligado a responder por la fuerza que tienen las tecnológicas, no solo en California, ¿no? En Estados Unidos y en el mundo. Pero creo que mi impresión es que todo esto va a ser negociable, que todo va a ser parte de un paquete. Creo que sería la postura inteligente. Bueno, progresamos todos hacia un mundo en el que se pagan impuestos, ¿no? Y creo que puede formar parte. Pues es un tema que ha salido que me parece interesante, que si te parece que profundicemos un poco más. El tema de la desigualdad. Estados Unidos es un país que es lo que es, y bueno, espero que estés de acuerdo conmigo, precisamente por el peso que tiene la sociedad en el sector terciario y en el sector tecnológico. Es decir, al final los trabajadores son muy productivos, comparados, por ejemplo, con Europa, con algunos países europeos, ¿no? Pero luego una cosa que tampoco concibiríamos en Europa es el porcentaje de personas que no tienen seguridad social, ¿no? Al final, la película que este año ha ganado el Oscar, al final la de No Man's Land es de gente que vive en roulots, ¿no? Las mobile houses, cosas que en Europa serían inaceptables, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, este tema de las desigualdades o la gente sin seguridad social en Estados Unidos es algo que está intrínsecamente asimilado y la economía se puede hablar de que se recupera completamente cuando, bueno, pues al final hay unas condiciones de vida que, por ejemplo, en Europa, para una cierta población, estoy hablando, en Europa no serían aceptables, ¿no? Por el estado de bienestar. Sí, es un consenso, o yo qué sé, no sé si debería llamarlo consenso, una aceptación un poco rara en Estados Unidos, ¿verdad? Que yo creo que en parte viene del hecho de que hay tanta inmigración, que muchas veces se asume que la gente que está en esa posición es inmigrante, que no habla mi idioma, que han llegado aquí para aprovecharse de las ayudas americanas y para qué. Y ahora se empieza a oír estos comentarios en Europa, ¿verdad? Claramente. Yo creo que esto tiene más años en Estados Unidos, esa actitud, ¿no? Pero la mayoría del país, yo diría, la mayoría del país está en contra de estas situaciones. Lo que quizá no sabemos es cómo afrontarlo, porque un país que no tiene sanidad pública se encuentra con unos dilemas muy importantes. Y Biden ni ha empezado a entrar ahí, a pesar de salir de la administración Obama, donde se propuso y se consiguió aprobar un cambio histórico con muchas limitaciones que lo hicieron funcionar peor de lo que hubiera podido. Y creo que Biden quiere profundizar en esto, pero tiene tantos temas que... Pero en Estados Unidos yo creo que todavía reina la idea de que yo descendí de inmigrantes, nosotros peleamos y salimos adelante con nuestro propio esfuerzo y estos también lo pueden hacer.
y la conciencia de que estos no son inmigrantes, que son iguales que tú, solo que han tenido problemas por el camino, como puede ser un problema de salud. Un problema de salud y que no tienen un seguro y que se han encontrado con una factura que nunca van a poder pagar y se han declarado en bancarrota y esto les bloquea el camino a muchas cosas, o que pierden el trabajo y tienen muy poco tiempo de subsidio de desempleo y muy poquito tiempo de seguro sanitario, si es que lo tenían. Y entonces, si no encuentran un trabajo en esa ventana, ya no tienen posibilidad de remontar, que tienen hijos, que no. O sea, el drama de mucha gente. Yo soy de un condado donde hay bastante pobreza, a pesar de la riqueza de California. No tenemos un consenso fuerte en cómo afrontar esto. Te ponía simplemente porque una de las cosas que a veces sucede es que en Europa acabamos poniendo a Estados Unidos muchas veces, perdona, de referencia, ¿no? De referencia para todo. Y insisto, el hecho de que ya se esté hablando de, bueno, pues de un crecimiento cercano al 6%, que vuelve toda la parte económica, ¿no? El tema del pleno empleo, etcétera. Pero una de las cosas que sucede es que, por otro lado, en Europa, todo lo que es la cesta del estado de bienestar es algo que la gente no aceptaría, ¿no? La población en general que se quite, ¿no? Es interesante lo que comentabas de un país de migrantes, que todo el mundo ha salido adelante, sobre los nuevos tienen que salir adelante, ¿no? Pero antes comentabas otra cosa que pasa también en Europa, la caída en la fertilidad, ¿no? Cada vez hay menos gente en Europa, en Estados Unidos, con lo cual es necesaria el tema de la migración, ¿no? Lo que pasa es que para una seguridad social global como hay en España, pues otra vez habría que subir impuestos, cosa que no creo que fuese viable, ¿no? En Estados Unidos. Ya. Claro, ahí abres dos temas, Miquel, que son temas profundos, la productividad y la demografía, que realmente, si miramos a futuro y decimos, podemos seguir creciendo, y ahí no debatiremos cuánto, no vamos a debatir cuánto, porque también para la sostenibilidad es interesante crecer quizá un poco menos, ¿no? Pero si vamos a seguir creciendo a futuro y tenemos la demografía que tenemos, que poblaciones abiertamente en caída, ¿no? En muchos países y otros donde hacen falta inmigrantes para cubrir los puestos de trabajo, pues la productividad tiene que subir mucho, y estamos en una crisis de productividad también, a pesar de lo que tú comentaste, la altísima productividad de algunos sectores en Estados Unidos. Se compagina con la bajísima productividad en algunos sectores de servicios. Hay muchos temas ahí, pero yo creo que quizá estemos entrando en otro momento, y esto ya es otra vertiente, Miquel. Estamos entrando en otro momento, y eso también lo estamos presenciando en Estados Unidos, cuando la mano de obra recupera su fuerza, o sea, recuperan una cierta fuerza en el mercado. Hemos vivido muchos años en el que los sindicatos y las organizaciones de trabajadores perdían fuerza. Ahora ves en Estados Unidos, por ejemplo, que McDonald's está ofreciendo un bonus de $500 si firmas un contrato con ellos, porque no encuentran gente. Eso puede ser una buena noticia para la clase media y la baja, ¿no? Que por fin suben los salarios, y la Fed y Yellen, la secretaria de Estado, de Tesoro, han dicho abiertamente que están dispuestos a tolerar la inflación si repercute en los salarios de esta gente. Pero a la vez, el tema de la inmigración, tenemos otra vertiente, ¿no? Tenemos en nuestros dos países una cierta resistencia a la inmigración y una polarización que creo que surge de la inmigración, ¿no? Que hay gente que dice, oye, están entrando todos estos inmigrantes, están robando en mis puestos de trabajo, están diluyendo la unidad cultural del país, no me gusta verlos, no queremos tanta inmigración. Pero hay que reconocer, y esto en el diálogo político no sé cómo no se comenta, hay que reconocer que si va a haber crecimiento,
o tenemos una productividad maravillosa que no la tenemos, un crecimiento de productividad maravillosa que no tenemos, o tenemos que incrementar la población activa. ¿Cómo se incrementa la población activa? Teniendo niños, haciéndolo fácil para las mujeres participar en el mercado laboral, permitiendo inmigración, y este no se comenta, no haciendo fácil que la gente viva sin trabajar. Y esto ha sido un given, como se dice. En Estados Unidos no podías vivir sin trabajar. Sin embargo, con los proyectos de estímulo se ha incrementado la cobertura del subsidio del paro y se ha hecho mucho más cómodo en Estados Unidos vivir meses y meses y meses sin trabajar. Entonces, hemos visto que el paro de larga duración ha llegado a niveles históricos en Estados Unidos y que las empresas no encuentran a la gente. Entonces, claro, aquí tenemos un montón de temas juntos, ¿no? Y no podemos resolverlos con un solo comentario, Miquel, pero yo creo que tenemos que poner atención a estas 4 cosas: la productividad, la facilidad de la mujer para estar en el mercado laboral, la inmigración y los incentivos para no trabajar. Si no queremos inmigración, hay que hacer que sea necesario que la gente de nuestro país trabaje, porque las empresas no van a encontrar trabajadores. Y también hay que hacer fácil que la mujer trabaje. En fin, muchos temas, ¿no? No, pero está bueno. Tenemos, la verdad que es muy interesante. Vuelvo a decir, bueno, yo a veces, que no sé si compartes, que me parece que nosotros llegamos a las políticas, cuando digo nosotros, en Europa, algunos países, llegamos a las políticas americanas, pero siempre un poco tarde. Entonces, por ejemplo, todo esto que estás comentando ahora, el objetivo es Estados Unidos, no es en España en esta jornada, pero también es interesante el nivel de paro que tenemos en España. Y es verdad que, por ejemplo, te dicen que para el campo pues, no encuentran trabajadores. Es una cosa sorprendente, ¿no? Entonces, lo que acabas de comentar es interesante, el facilitar o, bueno, el encourage, ¿no? El hacer que la gente local coja los trabajos para que al final, bueno, pues se consiga, por un lado, reducir el desempleo y, por otro lado, pues el Estado tendrá menos cargas. Es así de simple, ¿no? Es un tema que también es un objetivo interesante. O alguien que no ha salido todavía en esta conferencia, siendo en este webinar de Estados Unidos, que me parece importante sacarlo, si te parece, es China. Hace un año estábamos hablando de la guerra comercial estadounidense-China. La cuestión es que, bueno, ya en junio del 2021, no sé cómo lo ves, Estados Unidos también tiene una gran deuda. China se ha convertido en un gran prestamista. Este tema de la guerra estadounidense-China, ¿cuál es tu outlook aquí? ¿Cuál es tu posición ahora en junio del 2021? ¿No? Pues yo creo que China evidentemente aspira a ser el país líder del mundo y es lógico si se va a convertir en nuestras vidas, quizá en la economía más grande del mundo. Pero vive una contradicción China muy grande en esa aspiración, ¿no? Que es el control férreo que ejerce el gobierno sobre la economía. Entonces, nosotros, Europa, Estados Unidos, hemos sentido mucha frustración con este tema, porque por ejemplo, hay subvenciones encubiertas al sector privado, al sector manufacturero que exporta a nuestros países. Hay subvenciones encubiertas a las empresas directamente a través de del hecho de que el sector bancario está en manos públicas y a través del shipping, del transporte, o sea, mucho, y además la manipulación de la moneda. Eso también les da una ventaja. Y luego están los temas de propiedad intelectual y todos hemos sentido frustraciones con estos porque vemos que pues compiten fácilmente en nuestros mercados gracias a estas subvenciones, pero si vamos a invertir, se hacen con el patrón y ya no tenemos nuestra posición en su mercado o no respetan los patentes. Entonces, allí yo creo que la administración Biden no va a ser muy distinta a la administración Trump. Quizá lo va a hacer mejor
buscando consenso con Europa y aquí veo muy positivo en ese sentido que Europa haya suspendido el acuerdo que había dicho sobre inversión extranjera directa en China porque excluía un poco a Estados Unidos. Entonces, sería mejor que tuviéramos una postura común, porque entre Estados Unidos y Europa, vamos, es un mercado al que cualquier país aspira a entrar. Y si estamos de acuerdo en condiciones sobre respeto de ellos por la propiedad intelectual, respeto por los compromisos que nosotros estamos tomando recién en el caso de Estados Unidos sobre medio ambiente, este tipo de cosas, podemos avanzar muchísimo. Entonces, lo que espero yo de Biden es que siga el enfrentamiento con China. No, o sea, él no ha dado señales de aproximarse a China, pero que siga ese enfrentamiento de manera mucho más racional, mucho menos errático y mucho más concordado que en Europa, y creo que puede ser positivo. No, será interesante ver qué sale esta semana, ¿no? de la visita en Europa. Seguro que es un tema importante que tratar porque estoy totalmente de acuerdo que, bueno, seguro que todos los asistentes, que el rol de China es creciente. Una de las cosas que también es creciente es porque pues, los países occidentales les hemos enseñado muy rápido. Al final, el tema es que cuando se ha puesto una factoría, rápidamente pues han cogido el conocimiento, el know-how, han logrado en 30 años pegar un salto impresionante, ¿no? Yo lo único, lo que traía es que puede interesar a los asistentes es deuda de Estados Unidos, quién le presta el dinero a Estados Unidos, qué va a pasar con el dólar. Estábamos hablando ahora de recuperación económica, pero es cierto que la deuda pues está en máximos, la deuda pública en máximos de 140%, o sea, más de 130%, ¿no? por ciento del Producto Interior Bruto. Y una de las cosas es que, bueno, pues al final, con políticas monetarias expansivas, lo que puede pasar es, al final, bueno, pues los ahorradores en Estados Unidos hay mucha más cultura también, ¿no? De invertir, por ejemplo, en empresas, en la bolsa, a diferencia de una de las cosas que es interesante es que va a pasar en los próximos meses es que la inflación va a estar por encima en Europa y en Estados Unidos que en lo que puedes obtener del banco, ¿no? O sea, que al final tendrás que hacer algo con tu dinero, tendrás o que invertirlo o que gastarlo, ¿no? Sí. Si lo que es un tema importante. Yo lo que quería llegar es cómo ves el tema de la fortaleza del dólar o la situación del dólar, porque bueno, se ha hablado mucho estos últimos años de la gran inversión que hacía China en bonos del Tesoro y en activos estadounidenses, al mismo tiempo que se estaba hablando de la discusión de la guerra comercial, ¿no? ¿Cómo ves el dólar este año? A mí ir más de 6 meses me parece un poco una temeridad. Ay, Miquel, ¿cuánto dinero tendríamos si acertáramos siempre en estas cosas? Sí, sí, es más 50%. Bueno, a corto plazo, o sea, tú dices a final de año. Yo me preocupa, como comenté antes, me preocupa el control de la inflación. O sea, vamos a ver si la Fed da un paso. Han dicho que no suben tipos, pero para finales de año ya los efectos de hace un año de la inflación durante una pandemia se habrán ido y si tenemos todavía una inflación muy por encima del 2%, yo creo que tendrían que dar un paso. Ya lo ha dicho, aunque no lo tiene que decir, ya lo ha dicho ella, ¿no? Entonces, yo creo que si se da ese paso, el dólar se recuperará. También si se ve indicios de que se van a subir impuestos, de que hay un plan para afrontar la deuda americana, como tú dices, que es histórica, ¿no? Si hay un plan, si el Congreso aprueba los planes de subida de impuestos o que Biden elimina el filibuster, con lo cual los demócratas y ellos solos pueden subir los impuestos. Si por el efecto del crecimiento se reduce un poco el ratio deuda PIB. Entonces, yo creo que si vemos estas dos cosas a final de año y Trump no llega a la Casa Blanca exigiendo entrar otra vez con un montón de
seguidores suyos llevando cuernos, pues yo creo que podría empezar a recuperarse el dólar. Si estos temas no se resuelven o no hay por lo menos indicios de que se vayan a resolver en el medio plazo, creo que la caída podría seguir. Eso es mi apuesta. No sé cómo lo ves tú. Bueno, no, hay algo que seguro que les contamos lo mismo. No sé, muchas veces un país con un gran déficit comercial normalmente suele tener una moneda más débil. Simplemente que Estados Unidos es una cosa para lo gran exportador que es. O sea, quiero decir, España hemos logrado tener hasta en los últimos años una cuenta corriente positiva, ¿no? Pero Estados Unidos tradicionalmente tiene un gran déficit comercial y un déficit de cuenta corriente, ¿no? Entonces, mientras eso suceda, pues el dólar, lo que pasa es que hoy en día, con todo lo que se está hablando de las criptomonedas y todas estas cosas, lo que es cierto es que el dólar es la moneda global y no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que sigue siendo una gran ventaja poder emitir deuda en tu propia moneda, ¿no? Al final, hacer todos estos paquetes de estímulo. O sea, para que te hagas una idea, te preguntaba esto porque hay muchos exportadores, inversores que trabajan con COFAS, que les preocupa la apreciación del dólar porque trabajan en mercados emergentes que tienen toda su deuda en dólar. Es decir, si para países emergentes que tienen su deuda en dólar se aprecia el dólar y suben los tipos de interés porque va a subir la inflación, pues van a tener menos capacidad de pago y eso es riesgo país, ¿no? Claro, Eso claro. Sí, tendría que aprovechar ahora y empezar a reorganizar la deuda porque el dólar débil, si esta administración va bien, pues no creo que dure tanto. Pero veremos. Además, Entramos. con el dólar siempre tenemos el tema de que qué alternativas hay a nivel global. ¿Qué alternativa tenemos? Si el euro subiera como alternativa al dólar, entonces sí, se retira el dólar suavemente, gradualmente, pero yo no veo esto en el horizonte. Entramos ya en la última, en los últimos 10 minutos que vamos a dar lugar a, bueno, precisamente a las preguntas que nos hagan lo que son los oyentes. Y una de las cosas que es interesante, insisto, pensando en la primera que nos llega es, ¿crees que, por ejemplo, todo lo que es, cuando se habla de los unicornios, ¿no? El tema de estas startups con valor de 1 billion en la bolsa, ¿no? Los unicornios, si se mira, en las dos áreas geográficas del mundo donde más hay es Asia y Estados Unidos. ¿Por qué crees que Estados Unidos, digo, pensando por alguien que pregunta desde Europa, ¿por qué Estados Unidos es tan bueno haciendo todas estas empresas, nueva tecnología, lo que es toda la nueva economía? ¿Qué es lo que hace que Estados Unidos sea tan potente en ese área, en ese sector? Esa es una pregunta muy grande, ¿verdad? Yo diría, sí. Si miramos el momento, o sea, la coyuntura, evidentemente con los tipos a cero todo es interesante. Pero esto no empezó ahora. Entonces, si miramos en medio y largo plazo, pues es un país, primero, con menos seguridad social, que lo hemos anotado como aspecto negativo, pero también es positivo porque la gente se arriesga, porque no tiene el sentido, no tiene la sensación de que el Estado les va a recoger y cuidar todas sus vidas, entonces se lanzan. Pero también hay un gran espíritu en Estados Unidos. Yo soy de California y allí es exagerado. El espíritu de aventura. En Silicon Valley, el que no tenga 3 startups fallidos es un don nadie, ¿no? Entonces hay un espíritu de aventura muy importante y eso persiste. Yo pensaba que quizá al envejecer un poco el país se iría, pero no, el empuje de inmigrantes que llegan con ganas de hacer cosas, el empuje de los jóvenes que siempre tienen muchas ideas, yo creo que es parte de nuestro ADN ya. Y claro, en esta coyuntura ayuda mucho el dinero a 0%, ¿no? Pero... No, por supuesto. Y de cara, por ejemplo, una de los hándicaps que tenemos en España es que nuestra presencia en el mercado norteamericano no es muy grande. Quiero decir, cuando hablamos de exportaciones, no es muy grande. Y con el peso, por ejemplo, que cada vez más tiene la población latina, ¿no? Hispanohablante, o sea, quiero decir, esta es una pregunta también complicada, pero algún tip o idea, o sea, quiero decir, Estados Unidos es un país que curiosamente todo el mundo ha visitado alguna vez, todo el mundo, casi todo el mundo conoces en España,
Pero insisto que España tiene un reto de poder lograr vender más sus productos, ¿no? Por lo que sea, España no es un gran exportador, no es un gran partner de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿alguna sugerencia, alguna indicación? Es una pregunta. Solo un paréntesis antes, Miguel. No he dicho, en respuesta a la pregunta anterior, la enorme facilidad de hacer negocios en Estados Unidos. Sí. Y esto tiene que ver con esta pregunta ahora. Es mucho más fácil hacerlo todo. Si has sido autónomo allí, autónomo aquí, no te tengo que contar nada, ¿no? Mucha más facilidad para lanzar cosas y sobrevivir como empresa. En cuanto a España, en Estados Unidos, yo siempre encuentro eso curioso, porque, y creo que tiene que ver un poco con complejo y miedo por parte de los españoles, porque Estados Unidos es un país con un gran aprecio por España, un enorme aprecio por España. ¿Sabes? En cuanto a viajes, es uno de los países favoritos siempre. Los productos, yo ahora en Costco, que no sé si lo conocerás, es una cadena. Tú te puedes comprar perfectamente un jabón para Navidades con la tabla y todo y el cuchillo incorporado y la gente lo compra, se acaba en Navidades. Entonces, los vinos que son enormemente competitivos en Estados Unidos. Yo siempre para mí ha sido un misterio porque los productos españoles son buenos, de buena aceptación, competitivos. El mercado de aceite de oliva, por ejemplo, allí ves todavía el dominio de los italianos y seguido por la entrada de los americanos, que California ya está produciendo mucho aceite de oliva. El aceite de oliva español casi nunca tuvo su momento y tenía que haberlo tenido. Y no entiendo, no sé si los italianos bloquean la entrada al mercado pero creo que hay un poco demasiada preocupación por ¿podré sobrevivir en Estados Unidos? ¿Será demasiado complicado? Porque es un país donde se puede entrar y donde España tiene muy, muy buena aceptación. No, muchas gracias. Creo que es un mensaje más de muy real y muy fundamentado, positivo para los exportadores que nos escuchan, porque seguro que hay parte de, bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que en Silicon Valley pues, has tenido 3 startups, has fracasado y ya está. Nosotros vemos que para un exportador hacer una operación y que no salga bien es ya un drama, ¿no? Y al final, bueno, pues que de todos los fracasos, de todas las situaciones, uno aprende, ¿no? De todas formas, el tema, siendo un país, bueno, tan joven, Estados Unidos, quiero decir, una de las cosas es que hay temas que son intrínsecos, ¿no? Lo que dices, el entrepreneurship, o bueno, la emprendeduría, el tema de pelear las cosas, y esa es una cuestión que es intrínseca al propio país, ¿no? O sea, que es difícilmente trasladable simplemente sin más, ¿no? Pero que hay muchos estudiantes españoles que también estudian en Estados Unidos o en universidades que tienen una visión muy norteamericana. Sí. Yo creo un poco, siendo un país de inmigrantes, eso ayuda también, ¿no, Miquel? Porque los que se fueron eran los más risk prone, ¿no? Los más afectaban más el riesgo. Sí. Entonces, genético será, ¿no? No, pues está muy bien. De todas formas, lo que queda, bueno, también preguntando, hemos dado una visión como más positiva. Yo creo que tienes una visión, desde luego, más positiva de la administración Biden que la de Trump, ¿no? No solo tú, mucha gente, pero preguntan que es una oportunidad para Estados Unidos y para Europa y para todo el mundo, ¿no? La administración que hay ahora mismo, la preocupación de la edad del presidente ya la hemos comentado, ¿no? Es un tema curioso, pero bueno, también es un ejemplo para los demás, porque si con 78 años puede ser presidente de Estados Unidos, pues habrá que ponerse las pilas, ¿no? Con 20 menos o con 15 menos, ¿no? Que es importante, ¿no? Y al final, insisto, que una preocupación que hay en Europa a nivel de lo que puede ser la cuestión de la deuda, pues yo creo que un mensaje muy importante también es que primero tenemos que salir de la crisis, ¿no? ¿Tú crees que ya este año, en el 2021, Estados Unidos se recupera? Ya se habla de crecimiento a nivel de trabajos, es espectacular, ¿no? Lo que está sucediendo, ¿no? De trabajos en Estados Unidos. Y si miras lo que fue el gap, la brecha entre el PIB potencial y donde estábamos, lo sobrepasamos ya. Para finales de este año lo habremos sobrepasado y el 22 estamos por encima. Entonces, esos son los momentos históricos cuando puedes hacer algo para reducir déficit de deuda y la mayoría de los gobiernos no los aprovechan
porque es muy impopular. Entonces yo cruzando los dedos de que este gobierno tome las decisiones adecuadas, que lo típico sería que no. Lo típico sería que no, porque son políticamente impopulares. España tiene un poco más de tiempo. España en el 2022 la va a tocar, ¿no? O el 2023. Pues muchas gracias. Yo la verdad que de todos los temas que hemos tratado, insisto, hay un tema muy importante a nivel de Estados Unidos, insisto, como el efecto arrastre que puede causar en Europa y en el mundo es bueno. La verdad que hay muchas expectativas positivas, ¿no? de la administración Biden. Lo que has comentado, ¿no? de centrarse en recuperar esta clase media. Es muy interesante la frase de que si se pierde el centro, ¿no? Se pierde el centro económico. Sí. Y a nivel de, bueno, pues que también cuando hemos comentado el tema de los aranceles y la tasa Google, bueno, pues que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Aunque es interesante que se haya abierto el debate de lo que comentábamos, ¿no? De un impuesto único, ¿no? A nivel de las sociedades dentro del G7 y el G20, ¿no? No sé si quieres hacer algún último comentario sobre Estados Unidos o cualquier otra cosa. Bueno, claro, hay muchas preocupaciones. Yo he resaltado lo positivo, ¿no? Pero tenemos los que somos americanos y amamos nuestro país, el hecho de que 70 millones de personas hayan votado a Trump. Entonces yo creo que hay cierta premura, hay prisa en poder hacer lo necesario que se ha pospuesto durante mucho tiempo, que es ayudar a los que se han quedado atrás con la globalización, con la tecnología. No se puede hacer en 4 años ni en 2 antes de las elecciones al Congreso. Pero si se dan pasos, entonces yo creo que veremos a Estados Unidos otra vez como más líder, más ejemplo para el mundo. Pero si tiene que seguir peleando esta polarización, esta gran división, quizá, y yo creo que los europeos tienen miedo a esto, quizá vivimos 4 años racionales y otros 4 erráticos, ¿no? Y espero que esto no vaya a ser el caso, pero entiendo que haya preocupación. Acaba de entrar, por no dejarle, porque a nuestro oyente, además, la verdad que es interesante la pregunta, aunque ni siquiera la hemos tratado, tú me dices, una de las mayores dificultades que encontramos en el sector como el de COFAS, de analizar empresas y países, es lo difícil que es conseguir auditorías en Estados Unidos. O sea, una de las cosas es que cuando quieres datos auditados, salvo que estén en bolsa, es muy difícil conseguirlo en Estados Unidos, ¿no? Es algo, quiero decir que lo has tratado alguna vez, quiero decir que siempre que analizamos datos, pedimos datos auditados y la verdad es que siempre se pone como ejemplo. Pues es curioso, uno de los países más difíciles del mundo es Estados Unidos. Nos pregunta el oyente alguna alternativa, ¿no? Porque la verdad es ir a un banco y pedirle al banco si te puede facilitar información de ese importador, ¿no? Porque si no, es muy complicado en Estados Unidos conseguir información auditada. De eso no sé nada. No, es la primera noticia que tengo, qué curioso. O sea, que es más Pues fácil. No sabía. no, por la falta de obligatoriedad. O De sea, todas presentar las cuentas. empresas, sí, eso es. O sea, en España sabes también que es una forma de recaudar, por otro lado, pero como no hay obligatoriedad a nivel de facturación, pues nos encontramos que, claro, para un analista de riesgos, datos no auditados pues tienen poco valor, pero en Estados Unidos es muy normal estar viendo con datos no auditados, con lo cual los que dan mucha información suelen ser las entidades financieras, ¿no? Pero eso, pues mira, me alegro que hayamos sacado algo, porque es una característica muy norteamericana, es una cosa que hasta ahora había funcionado, pero vamos. Pues he aprendido una cosa hoy. Muy No, interesante. y nosotros muchísimo contigo. Siempre decimos que acabamos a la hora, son la 1:30. Muchísimas gracias a todos los asistentes que os veremos después de verano y a Gail, pues ha sido un placer. Y que nada, que cuídate, disfruta el verano y nos volvemos a ver una de estas. Muchas Muchas gracias por la gracias. invitación, Miquel, y buen verano a todos. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.